Bueno, la cosa va entonces de asteroides y de bólidos. Estamos hablando de este 2012 DA14, que se descubrió en 2012, como su nombre indica. Voy a saludar a Alberto Aparici, que debe estar mordiéndose la lengua y deseando aportar el punto de vista científico a este relato que estamos haciendo. Hola Alberto, buenas noches. Buenas noches. Bueno, anoche ya hicimos una primera aproximación. Fíjate que anoche no sabíamos lo del meteorito de Rusia. Pues sí, ha sido una casualidad muy interesante. Y estuvimos hablando con Trigo de la diferencia precisamente entre bólidos, meteoritos, asteroides y esas cosas. Oye, vamos a empezar por este asunto. Explícanos exactamente lo que ha sobrevolado Rusia hoy. Ajá. O una provincia. ¿Qué es exactamente? ¿Qué había ahí? Pues lo que ha sido, y además lo sabemos ya con bastante certeza, ha sido una roca. ¿De acuerdo? Una roca relativamente grande, de varios metros de diámetro. No podemos precisar, pero quizás sean entre 2 y 8 metros de diámetro. Así que se trata, según lo que dijisteis ayer, un asteroide, pero pequeño, ¿no? Sí. Ya sabes que cuando alguno de estos... Canijo, podríamos decir, científicamente. Sí, de hecho, técnicamente no calificaría como asteroide, porque de menos de 10 metros yo creo que ya no son asteroides. No da la talla para asteroide, entonces. Efectivamente, pero es, bueno, un mini asteroide, ¿no? Y gran pedrusco, digamos. Efectivamente, como lo quieras llamar. Vale. Bueno, tú ya sabes que cuando alguna de estas cosas entra en la atmósfera hay dos opciones, básicamente. Puede ser un asteroide, que es una especie de piedra grande, o puede ser un cometa, que lo que es una especie como de bola de nieve sucia, ¿no? Bola manchada de polvo. Entonces, este de Rusia sabemos que ha sido un asteroide porque hemos podido analizar con instrumentos la estela que ha dejado en el cielo y en ella hemos encontrado cosas como hierro, cosas como níquel, azufre, silicio... Y todas estas cosas son compuestos que aparecen en las rocas, en las piedras tal y como las conocemos. Si fuese un cometa, pues habríamos encontrado otras cosas, habríamos encontrado óxidos de nitrógeno y esos compuestos estaban en mucha menor proporción. Entonces, esto ha sido un asteroide pequeño. Y además ha entrado bastante rápido. Ha entrado a unos 30 kilómetros por segundo. Bueno, lo cual bastante velocidad, ¿eh? Bastante velocidad. La verdad es que la media es de 17 kilómetros por segundo, así que tampoco es que este sea increíblemente rápido, pero es rápido. Sí. No, o sea, hacer 30 kilómetros en un segundo no todo el mundo es capaz. Es una velocidad típica de los cuerpos celestes. La Tierra tiene esa velocidad alrededor del Sol, más o menos. Y cuando entra esa velocidad, pues se calienta muchísimo, supongo, ¿no? Efectivamente, eso ha marcado la evolución de este cuerpo en concreto, porque por fricción con la atmósfera se ha calentado mucho y al calentarse se ha evaporado literalmente una parte del asteroide, ¿no? Con lo que ha quedado se ha roto en trozos y al suelo han llegado solo unos pedacitos. Se han recogido ya 3 o 4, he leído por ahí. 3 había leído yo, pero bueno, igual han encontrado uno más. Las informaciones, lo que están diciendo, las informaciones desde Rusia, es que estas personas heridas de las que venimos hablando están heridas o lesionadas como consecuencia de la onda de choque que ha generado ese bólido. Eso es. Esto de la onda de choque es resultado de la fractura de la roca del asteroide Pequeñajo Canijo. O sea, es como si la piedra explotara. No. La roca no ha explotado en ningún caso. La roca lo que ha hecho es evaporarse, literalmente. O sea, los materiales más volátiles que había en ella se han convertido en gas y entonces ha quedado el resto, que son como trozos más sólidos, ¿no? Lo que ha producido todos esos destrozos es la onda de choque debida a que ese bólido se movía muy rápido en la atmósfera. Entonces se movía más rápido que el sonido. Es el mismo efecto que oímos cuando vemos un avión supersónico, ¿no? Pero lo que pasa es que a lo bestia en este caso. Lo que sucede es que el bólido va tan deprisa que el sonido que produce al moverse por la atmósfera se acumula delante de él. Entonces el bólido va como atropellando al sonido que está produciendo. Y cuanto más avanza por la atmósfera, más sonido produce. Y lo que al final llega al suelo es la suma de todas esas ondas sonoras en la forma pues de un petardazo enorme que, como hemos visto, pues puede romper ventanas o incluso puede llegar a tirar a la gente al suelo. Por eso en los vídeos lo que se ve es que están filmando la estela y solo un rato después se produce el petardazo, porque claro, la estela es la luz, es como el trueno y el relámpago, ¿no? Sí. Tarda un poco en llegar. ¿Cómo de común es un evento de estas características? ¿Lo que hemos visto hoy en Rusia es muy excepcional o no? Pues es bastante común, la verdad. Objetos como este, de unos cuantos metros, deben de caer como a un ritmo de 1 por década, según calculamos. Lo que pasa es que, claro, la mayor parte de las veces, como tú dices, como has dicho antes, sobrevuelan zonas deshabitadas, normalmente son océanos, y es probable que ni siquiera ni nos enteremos, ¿no? De hecho, yo creo que en este caso lo que ha habido es bastante mala suerte, ¿no? Porque ha pasado por una zona en la que había ciudades más o menos grandes que están llenas de material susceptible de ser afectado por una onda de choque, o sea, cristal, básicamente cristal.
En realidad, una piedra como esta, unos cuantos metros, casi siempre se evaporaría antes de tocar el suelo, así que en ningún caso le va a pegar en la cabeza a nadie, o como mucho llegan trozos pequeños. Y el problema es la onda de choque. Yo no creo que sea un objeto particularmente peligroso. Encima, si uno piensa que las ciudades son menos del 1% de la superficie de la Tierra, yo creo que hoy a los rusos lo que les ha tocado es la China, ¿no? Sin mucho chiste, ¿no? Pero... No sé yo si a los rusos les va a hacer gracia este chiste. Menos mal que tienen mal gusto y no nos escuchan. No, al contrario, ten en cuenta que tu sección en concreto es muy escuchada en esta zona de los Urales, donde se ha producido lo de la China. En ese caso me disculpo. No. Oye, hablando de peligrosidad, el asteroide gordo el que estamos siguiendo aquí en la web de la NASA en esta transmisión verdaderamente trepidante que está haciendo la Agencia Espacial Norteamericana. Se ha hablado mucho estos últimos días, y hoy lo hemos escuchado también 20 veces, que no hay peligro porque no va a chocar con la Tierra. Eso significa que si este asteroide 2012 chocara contra la Tierra, ahí sí que teníamos un lío considerable, ¿no? Bueno, la verdad es que vuelve a depender otra vez de la mala suerte que tengas. Tú piensas cómo es este asteroide, ¿no? 2012 DA14 es un objeto rocoso, igual que este otro. Lo que pasa es que en este caso mide unos 50 metros de diámetro, es como 10 o 20 veces más grande. Entonces, este ya tiene alguna posibilidad de alcanzar la superficie de la Tierra, aunque sigue siendo probable que se fragmente bastante y que lo que llega a la superficie de la Tierra no sea más que una especie de ducha de piedras, ¿no? Ya, pero entonces no sería demasiado peligroso tampoco. Bueno, es que de nuevo depende de cómo de lejos te pille, ¿no? Pues mira, posiblemente la metralla no va a ser un problema con este asteroide. O sea, las piedras que te caigan en la cabeza, si cayese una piedra de 50 metros no serían un problema. Pero la onda sónica que produce ya no es solo un petardazo, como el de esta mañana. Un asteroide así de grande lo que produce es una señora onda de choque que es capaz de tumbar árboles, de tumbar paredes y a lo mejor edificios si son un poco débiles, ¿no? Sería como una explosión, pero solo con aire, ¿no? Sin nada de la metralla. Por ejemplo, habéis hablado antes del evento Tunguska. El evento Tunguska ocurrió en el año 1908, en Siberia también, porque Siberia es muy grande, entonces se lleva una parte de todo esto. Y ese evento derribó árboles en un radio de 25 kilómetros, pero no hizo ningún cráter. Lo que pasa es que en ese radio de 25 kilómetros estaba todo arrasado, igualmente. Aunque no se sabe muy bien qué es lo que lo provocó, lo más probable es que fuese un asteroide como este 2012 DA14. Entonces, en respuesta a tu pregunta, directamente, hombre, 25 kilómetros no son muchos kilómetros, la gran mayoría de la superficie de la Tierra es océano, la gran mayoría de lo que no es océano está deshabitado, así que parece mala suerte que un objeto así caiga sobre zonas pobladas, pero es algo que puede pasar. Yeah. O sea que lo que hay que hacer con este tipo de objetos, como el que acaba de pasarnos por al lado, es no sacar las cosas de quicio. Es una roca de 50 metros, hay que vigilarla porque puede ser peligrosa, pero es que aunque nos cayese el mundo no se iba a terminar. Pero te veo muy de esto. No, tampoco tiene... Bueno, ¿Tú dónde pones el umbral de tu preocupación? O sea, ¿a partir de qué tamaño de asteroide tú dirías, cuidado, vámonos de aquí? Vale, bueno... lo primero que hay que tener en cuenta es que cada impacto es diferente y que hay muchos factores que los influyen, como por ejemplo la inclinación con la que llega, el material del que está hecho o si cae sobre la tierra o el mar, ¿no? Pero si yo tengo que dar un número, yo diría que las cosas se empiezan a poner serias de verdad cuando el asteroide o el cometa se acerca a 1 kilómetro de diámetro. ¿Y por qué es esto? Pues porque con ese tamaño llega al suelo seguro. Entonces, y además lo que llega es bastante grande al suelo. Esto quiere decir que el choque levanta grandes cantidades de roca y de polvo, pueden estar en estado incandescente, además, con lo que pueden provocar incendios a distancias relativamente grandes, y lo que es más importante, este polvo, esta roca que levanta, se acumula en la atmósfera y se queda allí durante un tiempo. Y si hay polvo en la atmósfera, lo que sucede es que nos llega menos luz del sol, con los que las temperaturas bajan. Uy, eso es lo peor, entonces. Efectivamente, a ti no te gustaría nada. Y esto no es algo que esté diciendo yo, esto es algo que ya ha sucedido. En el siglo XIX no pasó con un asteroide, pasó con un volcán, el Tambora. En el siglo XIX es famoso el Krakatoa, que explotó. Bueno, el Tambora explotó 60 años antes y fue mucho más fuerte que el Krakatoa. Eyectó tanto polvo a la atmósfera en 1815 que en Europa y en Norteamérica no hubo verano en 1816. ¡Qué horror! En Canadá nevó en junio, en 1816. ¿Cómo es posible? Entonces,
Este asteroide de 1 kilómetro de diámetro, además de que destruiría todo lo que encontrase en 100 kilómetros a la redonda, eso es muy serio, pero es que además produciría efectos climáticos globales, y eso sí que es realmente serio. Oye, y ya por terminar, que te estoy entreteniendo mucho hoy, entonces lo que les pasó a los dinosaurios era más de 1 kilómetro de diámetro, ¿no? Sí, bueno, el de los dinosaurios tenía 10. 10 kilómetros de diámetro. Sí, y esto es Claro, otra eso. liga ya completamente. Otra liga, sí. Aunque no había nadie allí, creemos que el Sol fue cubierto completamente durante meses, que el día fue noche durante meses, y que las temperaturas fueron invernales durante años. Entonces, este asteroide sería de los que a ti no te gustarían nada, porque sería un invierno muy, muy largo. Bueno, la buena noticia es que estos asteroides grandes los choques con ellos se producen muy de tarde en tarde, ¿no? Los de 1 kilómetro chocan con la Tierra de media cada 200.000 años. Los de 10 kilómetros cada 100 millones de años, que es muchísimo tiempo. Así que posiblemente estos los vamos a ver venir con muchos miles de años de antelación y ya estaremos preparados para hacer algo, ¿no? De hecho, ya estamos haciéndolo, estamos catalogando Para todo despedirnos entre nosotros. No, para idear algo. Es decir, en miles de años se pueden hacer muchas cosas con un pedazo de piedra. Sí, hombre, hay una empresa española en la que Damon creo que se llama, ¿no? Con la que está relacionada Pedro Duque, que tiene diseñado un proyecto de mandas una sonda y desvías el asteroide. No me pegáis más detalles porque no sabría daroslos. Pero... Sí, yo creo que esta empresa es de las que quiere hacer chocar la sonda con el asteroide, puede ser, no estoy seguro. O sea, como el billar sería, ¿no? Lo que pasa es que ninguno de esos proyectos está completamente, digamos, aceptado por todo el mundo, ¿no? Son proyectos preliminares y todavía hace falta discusión. Por ejemplo, los americanos son muy partidarios de directamente tirarle una bomba atómica y a ver qué pasa. Ya. Y hay mucha gente que cree que ese no es la mejor técnica, ¿no? Bueno, en cualquier caso, que los estamos mirando... Pero hay películas en las que lo arreglan al final, o sea que igual ahí están las claves de lo que Sí, hay incluso que hacer. hay películas con Oscars, pero eso no quiere decir Claro, que claro. sea razonable lo que cuenten. Bueno, pero para mantener viva nuestra esperanza sirve. Sí, y para pasar un rato también. Oye, Alberto, que te cuides mucho, que Muy bien. la semana que viene continuamos, si a ti te parece bien. Y oye, te voy a tuitear una página que te va a gustar mucho. He encontrado en mi búsqueda por internet una página con un simulador de colisión, que tú le das los datos del asteroide, con qué inclinación cae, qué densidad tiene y tal, Qué y él te da agradable, ¿eh? todo lo que sucede. Te dice cómo de grande es el cráter, te dice cuánto tardará en llegar la onda sónica, es muy interesante la página. Ya, pues te lo agradezco. Muy bien. Tuitéamelo y yo lo retuiteo. Perfecto. Adiós, cuídate. Un abrazo. Adiós. Otro para ti. Son las 9:05, 8:05 en Canarias. Onda Cero.